Scooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Por ahí. El 13 de septiembre del año 1969, saldría a la televisión pública por primera vez, una serie animada bajo el nombre de Scooby-Doo ¿Dónde estás? Misterio a la orden, renombrada en suelo español. Esta sería una de las primeras series de dibujos animados de la compañía Hanna-Barbera, la cual en años posteriores, había causado furor con sus grandes proyectos en la industria cinematográfica, emitiendo por primera vez en septiembre del 69, la primera serie animada de Scooby-Doo, la cual emplearía una trama de cazafantasmas o algo así como investigadores paranormales en la vida real, conllevando asimismo a conseguir estar en emisión más de un año, 2 temporadas, y 25 episodios que tenían una duración aproximada a los 20 minutos, siendo un gran éxito en los años de su lanzamiento y debido a ello, conllevando a que en el año 2004, su DVD fuera comercializado en varias partes del mundo. A pesar de que aquella primera entrega de la gran serie de producciones de Scooby-Doo no sería la única, esto debido a que hasta la actual fecha ha habido más de 10 series animadas que repiten constantemente la misma trama, tales como que hay de nuevo Scooby-Doo del año 2002, Scooby-Doo Misterios S.A. del año 2010, y la más reciente entrega emitida en Cartoon Network, Ponte en Onda Scooby-Doo, no lograrían alcanzar los detalles, historia, trama e inclusive hasta el mismo auge y popularidad que lograría alcanzar la primera de sus entregas, considerándose así como la mejor serie animada de Scooby-Doo de todos los tiempos. Ahora bien, sabemos que la mayoría de series animadas relacionadas a estos investigadores animados, serían emitidas primordialmente en Cartoon Network, siendo así una de las cadenas favoritas de Hanna-Barbera y la Warner Bros., para emitir los episodios de sus producciones, pues esto mismo, y debido al auge que estaba obteniendo Scooby-Doo a finales de los años 90 en Cartoon Network, conllevaría a que la cadena televisiva realizara una parodia en relación a una de las películas más sobresalientes de aquellos años, película que de cierta manera se relacionaba con la trama tan peculiar y original de la serie animada. Esta entrega cinematográfica era La Bruja de Blair, una película de terror estrenada a comienzos del año 1999 en los Estados Unidos, la cual contaba con una duración de más de 1 hora, y la cual se basaría asimismo en una leyenda del poblado de Burkittsville, ubicado en suelo estadounidense, leyenda que con el pasar de los años muchos la habrían de terminar considerando como real. Aquella película tendría como argumento el protagonismo de 3 jóvenes estudiantes, quienes se dirigen al bosque de los hechos para así filmar y documentar con cámara en mano, una pequeña investigación sobre la leyenda de la Bruja de Blair. Con el pasar de la trama, se aprecia como los jóvenes estudiantes empiezan a entrevistar a personas locales, sobre lo sucedido o lo que se rumorea ocurre en aquel bosque donde se suscitaron los supuestos hechos, obteniendo así respuestas de los locales bastante grotescas, sobre asesinatos ocurridos en la zona, así como secuestros y supuestos rituales que se realizarían en el lugar protagonista de la leyenda de la Bruja de Blair. Resulta que al adentrarse al bosque, y acampar en uno de los lugares más solitarios de este, una mañana uno de los 3 jóvenes desaparece por completo, enfrentándose así a una aterradora realidad, donde hechos atroces se suscitarían con el pasar de las noches y cámara en mano, concluyendo así en una trama bastante aterradora y que de por sí, a muchas personas en aquellos tiempos lograría dejar completamente atónitos. ¿Por qué hablamos de este tema en particular? La razón es muy simple. Como te comenté con anterioridad, Cartoon Network lanzaría en el mismo año del estreno de la cinta, su propio cortometraje, el cual era una sátira absoluta de la película de terror de la Bruja de Blair. Utilizando la animación de los años 90 adjuntada con la realidad, este cortometraje nos ofrecía una calidad nunca antes vista en la televisión en general.
Aquel cortometraje sería transmitido bajo un maratón de Scooby-Doo ¿Dónde estás? El 31 de octubre del 1999, siendo así en pequeños segmentos durante pausas publicitarias, es decir, cada escena del corto se emitía cuando en la serie animada se realizaban pautas comerciales, siendo también recibida por el público general, que luego pasaría a reemitirse de forma extendida y con un final exclusivo al final de dicho maratón, teniendo tan buena receptividad, animación e inclusive tan entretenida trama, que sería ganadora de un premio Annie en el año 2000, esto en la categoría de especial animado. A pesar de que aquel episodio constaba de unos largos más de 10 minutos, que lograrían atraer a muchos infantes a verlo en la víspera de Halloween del 99, luego de aquello jamás se volvería a emitir nuevamente ni en Cartoon Network, ni en alguna otra cadena televisiva ajena a este canal. ¿Pero por qué ocurrió esto? Posiblemente porque en aquel capítulo particularmente, se nos mostraría por primera vez una de las muertes más perturbadoras de la cadena de televisión Cartoon Network. Para entender más el concepto, a lo que quiero llegar a hacerles entender a ustedes, mi audiencia, te contaré más concretamente en qué se basaba la trama de este peculiar y tan polémico capítulo. Al igual que la cinta original, esta nos introduciría con los personajes protagonistas de Scooby-Doo, realizando pequeñas entrevistas a los habitantes locales. Quizás algo realmente normal, tomando en cuenta que el cortometraje es una parodia absoluta de la cinta de terror, pero que al verlo en los personajes animados que a muchos nos marcó la infancia, nos causaría un tanto de incomodidad, o también podría ser una cierta emoción al ver a nuestros personajes parodiando una cinta cinematográfica de gran nivel. La trama muy tranquilamente transcurre mientras se pueden ver ciertas entrevistas, con preguntas literalmente estúpidas o absurdas, debiéndose esto a que por supuesto aquella trama iría dirigida a los infantes, y asimismo ciertos enfoques a los personajes de Scooby-Doo, quienes se ven realmente ansiosos por la nueva aventura a sobrellevar. A pesar de que los investigadores animados se encuentran realmente confundidos, sin temor alguno, tomarían la oportuna decisión de dejar la máquina del misterio e ir al tan anhelado bosque de los eventos suscitados. Con el transcurrir de la trama, y por lo que los mismos personajes aclaran en dicho cortometraje, estos llevarían horas y horas caminando por un extenso recorrido, con la única misión de capturar al supuesto monstruo que acecha el lugar. La noche cae y debido a ello, los personajes al igual que la trama original, deciden montar una tienda para así pasar la fría y oscura noche en el bosque misterioso, eso sin antes relatar unas tan peculiares historias de terror. Con el transcurrir de la noche, los personajes pueden escuchar un estruendoso ruido que los alerta, lo que conllevaría a la salida de todos los personajes de la tienda de acampar, dirigiéndose hacia la búsqueda de aquel tan estruendoso sonido. A través de una cámara aparentemente de aquellos años, se puede ver el sombrío bosque que estos personajes se encuentran recorriendo, bosque de gran extensión, rodeado de grandes y largos árboles. A pesar de que los personajes de Scooby-Doo y Shaggy se les podría notar el miedo que hay en ellos, aún así no paran y continúan con su misión de ver qué hay más allá. Es entonces que, a lo lejos, haría aparición una figura aterradora, y sucesivamente, se nos pasaría a la escena de sus amigos Fred, Vilma, Daphne y Shaggy, buscando arduamente a Scooby-Doo, lo encuentran debido a sus llamados, y nuevamente se cortaría la escena. La trama sigue transcurriendo de manera casual, donde a pesar de que la mayoría de sus escenas suelen dar un poco de gracia, esto no quitaría la animación y producción tan mórbida que tiene aquel capítulo, basándose en ocasiones de gritos, sonidos aterradores, e inclusive movimientos de cámara que hacen a aquel cortometraje una buena obra de terror. A la mañana siguiente se podría ver a los personajes un poco más angustiados y estresados, tratando así de encontrar la máquina del misterio bajo la dirección de un mapa obtenido por Vilma, concurriendo por aquel extenso territorio sin tener éxito alguno.
Tras un estrés notable, forma de hablar agresiva y además un aspecto ya para nada peculiar, los personajes de Scooby-Doo empiezan a seguir unas enormes huellas que se toparían en su camino. Cae nuevamente la noche bajo la luna llena. Bajo discusiones personales, la pérdida del pañuelo de Fred, el rasguido del vestido de Daphne, y la búsqueda de los lentes de Vilma, la trama del cortometraje se empezaría a tornar oscura. Al encontrarse con una casa en medio de la noche, y aún así en un bosque literalmente embrujado, los personajes deciden adentrarse al interior de la construcción, donde encuentran una radio y preguntándose si estarían en la radio debido a su desaparición, los chicos la encienden, teniendo una lamentable respuesta. Es allí cuando uno de ellos voltea, y se puede apreciar al supuesto ente maligno al frente de ellos. Tras un escape muy común de las series animadas de Scooby-Doo, se puede apreciar a los investigadores huyendo de aquel personaje con aspecto horripilante. Capturan al supuesto ente maligno en donde se dan de cuenta que tan solo era una persona común, quien se encontraría usando el disfraz debido a las vísperas de Noche de Brujas, es decir, que el verdadero ente maligno no era él, donde sucesivamente la cámara gira hacia el verdadero y asimismo en la culminación del episodio, aparece un cartel de búsqueda con las fotos de los personajes de Scooby-Doo, bajo el sonido de un noticiero reportando su desaparición, dándonos a entender así que, posiblemente, los personajes animados pudieron haber tenido un final no tan feliz. En lo personal, aquel episodio particularmente no lograría causarme ni un poco de miedo, inclusive ni tan siquiera me agradó la trama, pero como mencioné posteriormente, esto tan solo sería mi opinión personal. Pero digamos que la animación mezclada con la vida real en aquella época era algo renovador, y quizás, tan solo quizás, a muchos de los infantes lograría causarles cierto miedo debido a que, lograría marcar un antes y después en la animación tradicional, teniendo efectos de sonidos sombríos, escenarios realmente aterradores, e inclusive personajes que de cierta manera, lograban transmitir miedo con sus voces, gritos y demás acciones mostradas en el cortometraje. Según varios de los informes que pude encontrar en el internet, este cortometraje nunca más fue transmitido debido a sus escenas tan aterradoras, y sobre todo, por mostrarnos la desaparición y obvia muerte de los protagonistas de Scooby-Doo, pero siéndoles completamente sincero, no estoy seguro si esta información sobre la censura de aquel episodio sea del todo real, pues recuerdo que cuando tan solo era un infante, logré apreciar aquellas escenas en Cartoon Network, quizás no el episodio completo en sí, pero sí logré ver fragmentos tales como las entrevistas de las personas a las que el equipo de investigadores se dirige. Estoy completamente seguro de que las vi. Si tú también las viste, me gustaría que me dejaras tu opinión al respecto allá abajo en la caja de comentarios. Y es así, como este cortometraje basado en la trama de la bruja de Blair, renombrado Proyecto Scooby-Doo, lograría aterrar a cientos de millones de infantes en su época. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Ya viste aquel peculiar cortometraje? Si no es así, en la descripción de igual manera dejaré un enlace del episodio traducido al español para que así, tú mismo o tú misma, espectador o espectadora, me dejes tus opiniones personales. Les acaba de hablar Mr. Adrián, nos vemos, hasta la próxima.